Rechazaron al albañil por sin estudios. 2 horas después, salvó la vida del dueño Ramón Sánchez, observó su reflejo en el vidrio oscuro del edificio de oficinas más moderno de la colonia Santa Fe en Ciudad de México. Sus manos callosas, marcadas por 20 años de trabajo en la construcción, contrastaban con el traje prestado que su compadre le había conseguido para la entrevista. A sus 42 años, Ramón había trabajado en más de 50 obras importantes, desde conjuntos habitacionales en Naucalpan hasta rascacielos en Reforma, pero nunca había pisado una oficina corporativa como aquella. Constructora Vanguardia, la empresa más grande del centro del país, buscaba un supervisor de obra para su nuevo desarrollo de lujo en Polanco. Y Ramón había decidido que era momento de dar el siguiente paso en su carrera. Llevaba 2 carpetas bajo el brazo, una con fotografías de las obras que había supervisado y otra con cartas de recomendación de arquitectos e ingenieros que habían trabajado con él. Lo que no llevaba era un título universitario, y eso estaba a punto de cambiar todo. Antes de continuar la historia, por favor, ayude al canal suscribiéndose y dejando su like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. La recepcionista, una joven de no más de 25 años con una placa que decía Daniela, lo miró de arriba abajo cuando se acercó al mostrador. Ramón notó la manera en que sus ojos se detuvieron en sus zapatos de trabajo, los únicos que tenía en condiciones aceptables, y en sus manos que ningún traje podría disfrazar como las de un oficinista. «Buenos días», dijo Ramón con la voz firme que había desarrollado dirigiendo cuadrillas de 50 hombres. «Tengo cita a las 9 con el ingeniero Villarreal para la posición de supervisor de obra». Daniela revisó su computadora con una expresión que Ramón había visto antes. Esa mezcla de sorpresa y duda que la gente mostraba cuando alguien de su apariencia aparecía en lugares inesperados. «Sí, aquí lo tengo. Ramón Sánchez. Pase por favor al elevador del fondo, piso 15, sala de juntas B». El elevador era del tipo que Ramón había instalado en docenas de edificios, pero nunca había usado. Vidrio templado, acero inoxidable y una vista panorámica de la ciudad mientras subía. Conocía cada detalle técnico de cómo funcionaba, desde el sistema de contrapesos hasta los sensores de seguridad, pero nunca había pensado en que algún día estaría dentro de uno de estos aparatos yendo a una entrevista de trabajo. En el piso 15, una asistente lo condujo a una sala de juntas donde 3 personas lo esperaban sentadas detrás de una mesa larga de cristal. El hombre del centro, de unos 50 años, con cabello canoso, perfectamente peinado, se levantó y extendió la mano. «Buenos días, señor Sánchez. Soy el ingeniero Ricardo Villarreal, director de construcción de Vanguardia. Ella es la arquitecta Patricia Moreno, directora de proyectos, y él es el licenciado Fernando Ruiz, director de recursos humanos». Ramón estrechó las manos de los 3 con firmeza, cuidando de no apretar demasiado. Sabía que sus manos de albañil podían ser intimidantes para gente que trabajaba con papeles. «Mucho gusto a todos», respondió Ramón mientras tomaba asiento en la silla que le indicaron. El ingeniero Villarreal abrió una carpeta delgada que tenía enfrente. «Señor Sánchez, hemos revisado su solicitud y debo decir, su experiencia práctica es impresionante. 20 años en el campo, trabajo en proyectos importantes, excelentes referencias de varios arquitectos e ingenieros». Ramón sintió un destello de esperanza. Tal vez esta vez sería diferente. «Sin embargo», continuó Villarreal, y Ramón sintió que su estómago se contraía. «Veo aquí que no cuenta con estudios universitarios. ¿Terminó la preparatoria?» «Sí, ingeniero, terminé la preparatoria en el Colegio de Bachilleres en Ecatepec. Después entré a trabajar directamente en la construcción, porque mi familia necesitaba el apoyo económico».
La arquitecta Moreno tomó la palabra. Su tono era más suave, pero igualmente directo. Señor Sánchez, entendemos su situación, pero nuestra empresa tiene una política muy clara. Todos nuestros supervisores de obra deben tener al menos título de ingeniero civil o arquitecto. Es un requisito no negociable. Con todo respeto, arquitecta, dijo Ramón, inclinándose ligeramente hacia adelante. Yo he supervisado obras de más de 100 millones de pesos. He coordinado equipos de más de 60 personas. Sé leer planos estructurales, sé calcular cargas, sé identificar problemas antes de que se conviertan en desastres. Todo eso lo aprendí en el campo, trabajando. El licenciado Ruiz, que hasta ese momento no había hablado, intervino con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Señor Sánchez, no dudamos de su experiencia práctica. Pero vivimos en un mundo donde las credenciales importan. Nuestros clientes son desarrolladores de alto nivel que esperan trabajar con profesionales titulados. ¿Entiende? Ramón entendía perfectamente. Era la misma historia que había escuchado 5 veces en el último año. Su experiencia no importaba sin un papel que la validara. ¿Y si les demuestro mi capacidad?, preguntó Ramón sacando sus carpetas. Traje fotografías de obras que he supervisado, cartas de recomendación, incluso tengo los datos de 3 ingenieros y 2 arquitectos que pueden dar referencias sobre mi trabajo. El ingeniero Villarreal miró las carpetas con interés genuino, pero negó con la cabeza. Señor Sánchez, nuevamente no es personal. Es política de empresa. Sin título universitario, simplemente no podemos considerarlo para esta posición. Lo siento. Ramón guardó sus carpetas lentamente, manteniendo la compostura aunque por dentro sentía una mezcla de frustración y humillación que conocía bien. Se puso de pie y extendió la mano otra vez. Entiendo. Gracias por su tiempo. Mientras caminaba hacia el elevador, escuchó que la arquitecta Moreno le decía a alguien por teléfono: «No, el candidato de las 9 no funcionó. Sin estudios universitarios. Sí, ya sé que tenía experiencia, pero no podemos hacer excepciones». Ramón apretó el botón del elevador con más fuerza de la necesaria. 20 años de experiencia, reducidos a no funcionó, porque no tenía un papel enmarcado en la pared. Cuando las puertas del elevador se abrieron, Ramón entró y presionó el botón de la planta baja. Pero el elevador se detuvo en el piso 14. Entraron 2 hombres en overol azul de la empresa, cargando cajas de herramientas. «¿Va para abajo, jefe?», preguntó uno de ellos. «Sí, adelante». Los 2 hombres entraron, y uno de ellos, un joven de unos 30 años, miró a Ramón con curiosidad. «Oiga, usted no es Ramón Sánchez, el maestro que dirigió la obra del conjunto Plaza del Sol en Naucalpan». Ramón lo miró sorprendido. «Sí, soy yo. ¿Nos conocemos? Yo trabajé ahí como ayudante hace como 5 años. Usted me enseñó a hacer mezcla correcta para el clima húmedo. Me acuerdo perfecto porque era la primera vez que alguien se tomaba el tiempo de explicarme el por qué, no solo el cómo». Ramón sonrió, genuinamente complacido. «Me alegra que te haya servido, muchacho». «Claro que me sirvió. Ahora soy oficial especializado aquí en Vanguardia, y todo lo que sé de verdad lo aprendí con maestros como usted, no en ninguna escuela». El elevador llegó a la planta baja y los 3 hombres salieron. El joven que había reconocido a Ramón se despidió con un apretón de manos firme. «Fue un honor trabajar con usted, maestro. Si alguna vez necesita algo, aquí estoy». Ramón salió del edificio sintiendo un poco menos de amargura. Al menos alguien valoraba lo que sabía hacer. Eran apenas las 9:30 de la mañana. Ramón había tomado el día libre de su trabajo actual, supervisando una pequeña remodelación en la colonia del Valle, para asistir a la entrevista. Decidió caminar un poco antes de regresar. Santa Fe era una zona que conocía bien desde su perspectiva de constructor,
Había trabajado en al menos 10 edificios de esa área en los últimos años. Pero caminar por ahí a nivel de calle, viendo los edificios desde fuera como un ciudadano común, era diferente. Mientras caminaba por la avenida Vasco de Quiroga, su ojo entrenado iba evaluando automáticamente cada estructura que veía. Ese edificio tenía problemas de impermeabilización en la fachada, se notaba por las manchas de humedad. Aquel otro había sido construido demasiado rápido. Se veía en los acabados desparejos del estucado. Ese de allá... Ramón se detuvo en seco. El edificio que estaba mirando era uno en construcción, y algo no estaba bien. Muy mal, de hecho. Era un edificio de unos 20 pisos, todavía sin terminar, pero lo que le llamó la atención fue la grúa torre que estaba en la parte superior. Ramón había trabajado con grúas torre durante años y sabía exactamente cómo debían verse cuando estaban correctamente instaladas y operando de manera segura. Esta grúa tenía algo mal en su estructura de soporte. Se acercó más, protegiéndose los ojos del sol de la mañana para ver mejor. La pluma de la grúa estaba extendida, sosteniendo lo que parecía ser una carga pesada de materiales. Pero la base de la grúa, la que debía estar perfectamente nivelada y sujeta a la estructura del edificio, mostraba una inclinación mínima, pero definitiva. No era algo que alguien sin experiencia notaría, pero Ramón la vio inmediatamente. Y lo que era peor, podía ver que había gente trabajando justo debajo de donde estaba la carga suspendida. Ramón no lo pensó 2 veces. Corrió hacia la entrada de la obra, donde un guardia de seguridad estaba sentado en una caseta. «Oiga, tienen un problema con la grúa», gritó Ramón mientras corría. El guardia se puso de pie, bloqueando la entrada. «Señor, esta es una zona restringida. No puede pasar. Escúcheme. Soy maestro de obra. Llevo 20 años en esto. Esa grúa torre está mal nivelada. Si sigue operando con esa carga, puede colapsar». El guardia lo miró escéptico. «Señor, aquí hay ingenieros y supervisores que saben lo que hacen. No puede entrar sin autorización». «Por el amor de Dios». Ramón sacó su identificación de su cartera, una credencial que lo acreditaba como maestro de obras certificado por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. «Mire, esto es serio. Necesito hablar con su supervisor de obra ahora». El guardia miró la credencial y su expresión cambió ligeramente. «Está bien, pero espere aquí. Voy a llamar al ingeniero residente». Ramón miraba nervioso hacia la grúa mientras el guardia hacía la llamada. La carga todavía estaba suspendida, meciéndose ligeramente con el viento. Podía ver a varios trabajadores moviéndose por el área completamente ajenos al peligro sobre sus cabezas. Después de lo que pareció una eternidad, pero fueron apenas 2 minutos, un hombre de unos 35 años, con casco amarillo y chaleco reflectante, se acercó a la caseta. «Soy el ingeniero Martínez, residente de obra. ¿Qué pasa?». Ramón señaló hacia arriba. «Ingeniero, su grúa torre está mal nivelada. La base tiene una inclinación de al menos 2 grados hacia el noreste. Con la carga que tiene ahorita suspendida y el viento, está trabajando fuera de sus parámetros de seguridad». El ingeniero Martínez miró hacia arriba, entrecerrando los ojos. «Señor, esa grúa fue instalada hace 3 meses y ha sido revisada semanalmente. Está perfectamente bien. Con todo respeto, ingeniero, yo he instalado y operado grúas torre durante 15 años. Sé reconocer cuando una base está mal nivelada. Y si no me cree, tome un tránsito o un nivel láser y revísela usted mismo. Pero hágalo ahora, porque esa carga está a punto de...». Antes de que Ramón pudiera terminar la frase, se escuchó un crujido metálico agudo que hizo eco en toda la obra. Varios trabajadores voltearon hacia arriba alarmados. «¡Todo mundo fuera de la zona de carga!»,
gritó Ramón con voz de trueno que había perfeccionado en años de dirigir obras ruidosas. «¡Evacúen el área ahora!». Su voz tenía tal autoridad natural que varios trabajadores comenzaron a moverse inmediatamente. El ingeniero Martínez, finalmente comprendiendo la gravedad de la situación, agarró su radio. «Código rojo, evacúen la zona bajo la grúa inmediatamente. Operador de grúa, detenga todas las operaciones». Ramón ya había entrado corriendo a la obra, ignorando las protestas del guardia. Podía ver que había un hombre con traje y casco blanco, claramente alguien importante, parado justo debajo de la carga suspendida, aparentemente revisando unos planos. El hombre tenía audífonos puestos y estaba completamente concentrado en su trabajo, ajeno al peligro. «Señor, muévase de ahí», gritó Ramón mientras corría hacia él. El hombre con el casco blanco no lo escuchó. Ramón calculó rápidamente las distancias. La estructura de soporte de la grúa estaba emitiendo más sonidos metálicos preocupantes. No había tiempo. Ramón cerró los últimos 20 metros a toda velocidad y se lanzó contra el hombre del casco blanco, empujándolo con fuerza hacia un lado justo cuando uno de los cables de soporte de la grúa se rompió con un chasquido ensordecedor. La carga, varias paletas de bloques de concreto que debían pesar al menos 3 toneladas, cayó en caída libre. Ramón y el hombre rodaron por el piso de concreto, Ramón cubriéndolo con su propio cuerpo mientras los bloques impactaban exactamente donde el hombre había estado parado 2 segundos antes. El estruendo fue tremendo. Bloques de concreto explotaron en todas direcciones, enviando fragmentos y polvo por todo el área. Cuando el polvo comenzó a asentarse, Ramón levantó la cabeza, todavía protegiendo al hombre debajo de él. «¿Está bien, señor? ¿Está lastimado?». El hombre tosió, quitándose el polvo de la cara. «Yo creo que sí. ¿Qué pasó?». «Se rompió el cable de la grúa. Casi lo mata esa carga». Ramón ayudó al hombre a ponerse de pie. Le quitó el casco, que tenía una abolladura profunda de donde lo había golpeado un fragmento de concreto durante la caída. Si Ramón no lo hubiera sacado de ahí, ese impacto habría sido directamente en su cabeza. El ingeniero Martínez llegó corriendo, seguido por varios trabajadores y personal de seguridad. «Señor Villarreal, ¿está bien?». Ramón se quedó helado. Villarreal, el mismo ingeniero Villarreal que lo había rechazado 2 horas antes, el hombre del casco blanco, el ingeniero Ricardo Villarreal, director de construcción de Vanguardia, miró a Ramón con ojos que gradualmente pasaron de la confusión al reconocimiento. Usted es el señor Sánchez, el que entrevistamos esta mañana». «Sí, señor. Ramón Sánchez». Villarreal miró el cráter que habían dejado los bloques de concreto donde él había estado parado. Luego miró a Ramón. Luego volvió a mirar el cráter. «Usted me salvó la vida». «Solo hice lo que cualquiera habría hecho, ingeniero». «No». Villarreal negó con la cabeza enfáticamente. «No cualquiera habría visto el problema con la grúa. No cualquiera habría tenido el conocimiento para saber qué tan peligroso era. Y definitivamente, no cualquiera habría actuado tan rápido». Los paramédicos de la obra llegaron y comenzaron a revisar tanto a Villarreal como a Ramón. Ambos tenían algunos raspones y moretones de la caída, pero nada serio. Mientras los revisaban, Villarreal no dejaba de mirar a Ramón. «Martínez», le dijo al ingeniero residente, «quiero un reporte completo de qué pasó con esa grúa en mi escritorio en 2 horas, y quiero que se revisen todas las grúas de todas nuestras obras inmediatamente». «Sí, señor». Villarreal se volvió hacia Ramón. «Señor Sánchez, necesito hablar con usted. ¿Podría acompañarme a mi oficina?». Ramón asintió, todavía procesando todo lo que había pasado. 20 minutos antes había sido rechazado para un trabajo. Ahora había salvado la vida de la persona que lo rechazó. De regreso en el piso 15,
En la misma sala de juntas donde había sido rechazado esa mañana, Villarreal le sirvió a Ramón un vaso de agua y se sentó frente a él. Los dos todavía tenían polvo de concreto en la ropa. Señor Sánchez, necesito que me explique exactamente qué vio en esa grúa que la hizo verse peligrosa. Ramón tomó un sorbo de agua y comenzó a explicar. Ingeniero, cuando una grúa torre está correctamente instalada, la base debe estar perfectamente nivelada. Esto se verifica con niveles de precisión durante la instalación. Su grúa tenía una inclinación visible de al menos 2 grados hacia el noreste. Eso significa que la estructura de soporte estaba trabajando bajo tensión asimétrica. Villarreal escuchaba con atención absoluta. Continúe. Las grúas torre están diseñadas para operar con cargas distribuidas uniformemente cuando están perfectamente niveladas. Cuando hay una inclinación, aunque sea mínima, los cables de soporte no distribuyen la carga de manera pareja. Algunos cables terminan cargando más peso del que fueron diseñados para soportar, mientras otros trabajan con menos tensión. Ramón hizo un dibujo rápido en una servilleta, mostrando la distribución de fuerzas. En este caso, los cables del lado noreste estaban sobrecargados. Probablemente llevaban semanas trabajando al límite de su capacidad. Con el viento de hoy y la carga que tenían suspendida, que por cierto era demasiado pesada para estar en esa posición con ese clima, era solo cuestión de tiempo antes de que uno de los cables cediera. ¿Cómo supo todo eso con solo mirar? Ingeniero, he trabajado con grúas torre desde que tenía 22 años. He visto instalaciones correctas e instalaciones incorrectas. He visto accidentes y he visto las investigaciones que siguen a esos accidentes. Cuando tienes 20 años haciendo esto, desarrollas un ojo para estas cosas. Villarreal se quedó callado por un momento, mirando el dibujo en la servilleta. Señor Sánchez, esta mañana lo rechacé porque no tiene un título universitario. Lo sé, ingeniero. Pero acaba de demostrar un nivel de conocimiento práctico y capacidad de análisis que muchos ingenieros con título no tienen. Y más importante aún, tuvo el coraje de actuar cuando vio un problema, incluso sabiendo que lo habíamos rechazado horas antes. Ramón no dijo nada. No sabía qué decir. Hace 6 años, continuó Villarreal, perdimos a 3 trabajadores en un accidente de obra. Fue el momento más oscuro de mi carrera. Desde entonces, la seguridad se ha convertido en mi obsesión. Y hoy, usted me salvó de convertirme en otra estadística. Villarreal se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia la ciudad. ¿Sabe qué es lo más irónico de todo esto, señor Sánchez? Que yo mismo empecé como albañil. Mi padre era maestro de obra y yo trabajé con él durante mis veranos mientras estudiaba. Él me enseñó más sobre construcción que cualquier profesor universitario, pero en algún momento del camino, al subir en esta empresa, olvidé que un título no es lo mismo que conocimiento verdadero. Se volvió para mirar a Ramón directamente. Señor Sánchez, quiero ofrecerle ese trabajo, no como supervisor de obra, quiero ofrecerle algo más importante. Ramón sintió que su corazón se aceleraba. Necesito a alguien como usted en mi equipo de supervisión de seguridad. Alguien que pueda visitar nuestras obras, identificar problemas antes de que se conviertan en tragedias y capacitar a nuestros ingenieros residentes para que desarrollen ese mismo ojo que usted tiene. Sería el puesto de inspector jefe de seguridad en obra. Ingeniero, el salario sería de 50,000 pesos al mes, más prestaciones completas, auto de la empresa y un presupuesto para capacitación continua. Y lo más importante, quiero que desarrolle un programa de capacitación donde maestros de obra como usted puedan compartir su conocimiento práctico con nuestros ingenieros recién graduados. Ramón no podía creer lo que estaba escuchando. Hace 3 horas había sido rechazado.
Ahora le estaban ofreciendo un trabajo que era mejor que el que había solicitado originalmente. Ingeniero Villarreal, ¿está seguro? Quiero decir, hace unas horas me dijo que la política de la empresa... Al carajo con las políticas, interrumpió Villarreal. Usted me salvó la vida hoy, pero más que eso, me recordó por qué entré a este negocio en primer lugar. La construcción no se trata de títulos o políticas corporativas. Se trata de conocimiento real, de experiencia verdadera y de la capacidad de ver lo que otros no ven. Villarreal extendió su mano. Entonces, ¿qué dice? ¿Acepta el trabajo? Ramón miró la mano extendida, luego miró los ojos de Villarreal y vio sinceridad genuina ahí. Acepto, ingeniero, pero con una condición. Villarreal levantó una ceja, sorprendido. ¿Cuál? Que cuando encontremos problemas de seguridad en las obras, no importa qué tan atrás nos pongan en el cronograma, siempre paremos el trabajo hasta que el problema esté resuelto. Nada de presiones por terminar rápido si eso pone en riesgo a la gente. Villarreal sonrió y estrechó la mano de Ramón con firmeza. Trato hecho. Y le prometo que tendré un problema con cualquier residente de obra que no respete esa regla. Durante las siguientes semanas, Ramón comenzó su nuevo trabajo con Constructora Vanguardia. Su primera tarea fue hacer una auditoría completa de seguridad en todas las obras activas de la empresa. Lo que encontró fue revelador. Pequeños problemas que nadie más había notado, procedimientos que se hacían porque siempre se han hecho así, sin considerar si eran seguros, y una falta general de comunicación entre los ingenieros de oficina y los trabajadores de campo. Su segundo día en el trabajo, Ramón estaba inspeccionando una obra en la colonia Condesa cuando notó algo preocupante en cómo estaban instalando el sistema de andamios. Se acercó al ingeniero residente, un joven de unos 28 años llamado García. Ingeniero García, ¿puedo hablar con usted un momento? García, quien había escuchado sobre lo que pasó con Villarreal, inmediatamente dejó lo que estaba haciendo. Claro, don Ramón, ¿qué pasa? Ese andamio que están montando en la fachada oeste, los anclajes no están colocados correctamente. Están usando expansores donde deberían usar químicos y la separación entre puntos de anclaje es muy grande. García sacó los planos y los revisó. Pero don Ramón, aquí en los planos dice que son expansores cada 3 metros. Los planos están mal, ingeniero. Quien los diseñó no consideró que esa pared es de tabique hueco, no macizo. Los expansores no van a tener el agarre necesario. Y con 3 metros de separación, si un trabajador se resbala y cae contra la red de seguridad, los anclajes van a ceder. García palideció. ¿Qué recomienda? Primero, paramos el montaje del andamio. Segundo, hacemos pruebas de resistencia en la pared para determinar exactamente qué tipo de anclajes necesitamos. Tercero, reducimos la separación a 1,5 metros máximo. Y cuarto, revisamos todos los demás planos de andamios para ver si tienen el mismo error. Pero eso nos va a atrasar al menos 3 días. Ramón lo miró fijamente. Ingeniero, ¿prefiere atrasarse 3 días o explicarle a la familia de alguien por qué su ser querido cayó de un andamio defectuoso? García se puso pálido y agarró su radio inmediatamente. Equipo de andamios, detengan montaje en fachada oeste. Repito, detengan montaje. Don Ramón, procederemos como usted diga. Esa fue la primera de muchas paradas de trabajo que Ramón ordenó durante sus primeros meses. Y aunque algunos residentes de obra se quejaban del retraso en los cronogramas, Villarreal los respaldaba completamente cada vez. Si don Ramón dice que hay que parar, paramos. Se convirtió en el mantra oficial de Constructora Vanguardia. Pero el verdadero cambio vino cuando Ramón comenzó a implementar su programa de capacitación. Cada viernes por la tarde,
Ramón daba una clase de 3 horas donde ingenieros recién graduados y residentes de obra aprendían lo que Ramón llamaba conocimiento que no viene en los libros. Miren, les decía Ramón en una de estas sesiones, ustedes saben la teoría, saben las fórmulas, saben los reglamentos, saben los estándares internacionales. Todo eso está muy bien, pero la realidad de una obra es diferente. En la realidad, el clima cambia. Los materiales no siempre son exactamente como los especificó el proveedor. Los trabajadores cometen errores. Las condiciones del sitio son diferentes a las del plano. Ramón proyectaba fotografías de problemas reales que había encontrado en las obras. ¿Ven esto? Es una losa de concreto que se agrietó a los 2 días de haber sido colada. El diseño estructural estaba perfecto. Los cálculos estaban perfectos. Entonces, ¿qué pasó? Los ingenieros jóvenes ofrecían varias teorías. Problemas con el concreto, temperatura incorrecta, mala vibración. Todo eso es correcto, decía Ramón. Pero la causa real fue que nadie consideró que esa losa se estaba colando en pleno julio, a 38 grados de temperatura y con viento del norte. El concreto se secó demasiado rápido en la superficie. Debieron haber cubierto la losa con lonas húmedas y mantenerlas mojadas por 3 días. Eso no viene en ningún libro de texto, pero cualquier albañil con experiencia lo sabe. Este tipo de enseñanza práctica transformó la manera en que los ingenieros de vanguardia abordaban sus proyectos. Comenzaron a consultar más con los trabajadores experimentados, a escuchar cuando un maestro albañil les decía que algo no se veía bien, a entender que los títulos universitarios les daban conocimiento teórico, pero que la experiencia práctica era igualmente valiosa. 6 meses después del incidente con la grúa, Villarreal llamó a Ramón a su oficina. «Don Ramón, tengo buenas noticias». ¿Recuerda ese programa de capacitación que desarrolló? Claro, ingeniero. Acabo de tener una junta con los directivos. Quieren expandir el programa, no solo para vanguardia, sino para toda la industria. Vamos a crear el Centro de Capacitación Práctica en Construcción y queremos que usted sea el director. Ramón no sabía qué decir. La idea es simple, continuó Villarreal. Vamos a ofrecer cursos donde ingenieros recién graduados puedan aprender de maestros de obra experimentados como usted. También vamos a ofrecer cursos donde trabajadores de construcción puedan certificarse y profesionalizarse. El objetivo es cerrar la brecha entre el conocimiento teórico y la experiencia práctica. Ingeniero, eso suena increíble, pero yo no sé si estoy calificado para dirigir algo así. Don Ramón, Villarreal se inclinó hacia adelante. Hace 6 meses me salvó la vida. Desde entonces ha transformado cómo funciona esta empresa. Nuestros índices de accidentes han bajado un 70%. Nuestros ingenieros jóvenes están aprendiendo más en 6 meses con usted que en 4 años de universidad. Si hay alguien calificado para esto, es usted. Ramón aceptó el nuevo reto. El Centro de Capacitación Práctica en Construcción abrió sus puertas un año después en un terreno en Naucalpan. Era un complejo de 3 edificios donde se recreaban condiciones reales de obra para que tanto ingenieros como trabajadores pudieran aprender en un ambiente seguro y controlado. Ramón reclutó a algunos de los mejores maestros de obra que conocía para ser instructores. Gente como él, albañiles con décadas de experiencia que nunca habían pisado una universidad, pero que sabían más sobre construcción real que cualquier libro de texto. El programa se convirtió en un éxito rotundo. Empresas de todo México comenzaron a enviar a sus ingenieros jóvenes y trabajadores para capacitarse. El modelo de Ramón, combinar conocimiento teórico con experiencia práctica, se convirtió en el estándar de la industria.
Pero para Ramón, el momento más satisfactorio llegó un viernes por la tarde, 2 años después de haber empezado con Vanguardia. Estaba dando una de sus clases cuando un joven estudiante de ingeniería civil levantó la mano. Don Ramón, tengo una pregunta. Yo estudio ingeniería en la universidad, pero muchos de mis profesores nos dicen que el trabajo manual es inferior al trabajo intelectual. ¿Qué opina usted de eso? Ramón sonrió. Era una pregunta que había esperado durante mucho tiempo. Mira, muchacho, te voy a contar una historia. Hace 2 años me presenté a una entrevista de trabajo en una empresa grande. Me rechazaron porque no tenía título universitario. 2 horas después, salvé la vida del director de construcción de esa misma empresa, porque vi un problema que ninguno de sus ingenieros titulados había visto. Los estudiantes escuchaban con atención absoluta. ¿Eso significa que los estudios universitarios no sirven? No. La teoría es importante. Los cálculos son importantes. Los estándares internacionales son importantes, pero el conocimiento práctico también es importante. La experiencia es importante. Saber leer lo que te está diciendo una estructura, aprender a identificar problemas antes de que se conviertan en desastres. Entender cómo responden los materiales a diferentes condiciones, eso también es importante. Ramón se levantó y caminó entre los escritorios. El error no es pensar que el trabajo intelectual es importante. El error es pensar que es lo único que importa. Los mejores profesionales que he conocido son los que combinan conocimiento teórico sólido con respeto profundo por la experiencia práctica. Son los ingenieros que escuchan cuando un albañil les dice «esto no se ve bien». Son los arquitectos que visitan las obras y hablan con los trabajadores. Son los directores de construcción que entienden que un título universitario te abre puertas, pero la competencia real es lo que te mantiene dentro. El estudiante asintió, claramente pensativo. Después de la clase, Villarreal, quien había estado observando desde el fondo del salón, se acercó a Ramón. «Bien dicho, don Ramón». «Gracias, ingeniero. Sabe, he estado pensando en algo. Este centro está funcionando increíble, pero hay algo más que me gustaría hacer. Dígame, quiero crear un programa de becas para trabajadores de construcción que quieran estudiar ingeniería o arquitectura. Gente como usted, con experiencia práctica, que podría beneficiarse de educación formal. No para reemplazar su conocimiento práctico, sino para complementarlo». Ramón sintió un nudo en la garganta. «Ingeniero, esa es una idea extraordinaria. Y hay más. También quiero crear un sistema donde ingenieros recién graduados trabajen su primer año como asistentes de maestros de obra experimentados. Que aprendan desde abajo cómo funciona realmente una construcción antes de que se les dé la responsabilidad de dirigir proyectos». Durante los siguientes años, estos programas transformaron no solo a Constructora Vanguardia, sino a la industria de la construcción en México. La brecha entre trabajadores prácticos y profesionales titulados comenzó a cerrarse. Ingenieros empezaron a respetar más el conocimiento de los albañiles, y albañiles empezaron a ver valor en el conocimiento teórico de los ingenieros. Ramón, por su parte, se convirtió en una figura respetada en toda la industria. Daba conferencias, escribía artículos para revistas especializadas y asesoraba a empresas sobre seguridad en obra. Pero nunca olvidó de dónde venía. Cada mañana, antes de ir al centro de capacitación, Ramón pasaba por alguna de las obras activas de Vanguardia. Le gustaba llegar temprano, cuando los trabajadores apenas estaban llegando, y tomar un café con ellos. Escuchaba sus preocupaciones, sus ideas, sus observaciones sobre cómo iban los proyectos. «Don Ramón», le dijo un día un joven albañil llamado Miguel,
Mi hijo acaba de entrar a estudiar ingeniería civil. Me preguntó si cree que debería trabajar en obras durante los veranos para aprender el lado práctico. ¿Qué le dijiste? Le dije que sí, que trabajar en obra le va a enseñar cosas que ningún profesor puede enseñarle en un salón de clases. Ramón sonrió. Le dijiste exactamente lo correcto, Miguel. Y si quiere, puede traer a tu hijo para que trabaje aquí en Vanguardia. Nos aseguraremos de que aprenda bien. 3 años después del incidente con la grúa, Ramón estaba en su oficina revisando los resultados del programa de becas cuando Villarreal entró con una expresión seria. Don Ramón, necesito hablar con usted sobre algo importante. Claro, ingeniero, siéntese. Villarreal se sentó y respiró profundo. He recibido una oferta para ser director general de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Es una posición a nivel nacional que me permitiría impulsar cambios en toda la industria, no solo en Vanguardia. Eso es extraordinario, ingeniero. ¡Felicidades! Gracias, pero aquí viene la parte difícil. Si acepto, necesitaría dejar Vanguardia. Y eso significa que necesitaríamos un nuevo director de construcción. Ramón asintió, preguntándose a dónde iba esto. Don Ramón, quiero que usted sea el nuevo director de construcción de Vanguardia. Ramón sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Ingeniero, yo no tengo título universitario, no puedo... Don Ramón, ¿recuerda lo que me dijo el día que aceptó trabajar aquí? Me dijo, nada de presiones por terminar rápido si eso pone en riesgo a la gente. Desde ese día, usted ha demostrado una y otra vez que es exactamente el tipo de líder que esta empresa necesita. Pero la junta directiva, ya hablé con la junta directiva. Les mostré las estadísticas. 0 accidentes fatales desde que usted está aquí, reducción del 70% en accidentes de trabajo, mejora del 30% en eficiencia de obra y el programa de capacitación más exitoso de la industria. Votaron unánimemente a favor de su nombramiento. Ramón se quedó sin palabras. Lo único que necesito saber, continuó Villarreal, es si usted quiere el trabajo. No va a ser fácil. Va a haber gente que cuestione su falta de título. Va a haber competidores que traten de usar eso contra usted. Pero yo sé, y la junta directiva sabe, que usted es la persona correcta para este trabajo. Ramón pensó en todo el camino que había recorrido, desde ser rechazado en una entrevista por falta de estudios, hasta salvar una vida, hasta transformar una empresa, hasta ahora tener la oportunidad de dirigirla. Ingeniero Villarreal, acepto, pero con las mismas condiciones de hace 3 años. La seguridad siempre será primero, sin importar qué. Villarreal sonrió y extendió su mano. No esperaba menos de usted, don Ramón. Ramón Sánchez se convirtió en director de construcción de Vanguardia a los 45 años. Fue el primer director sin título universitario en la historia de la empresa y probablemente uno de los pocos en toda la industria de la construcción en México. Los primeros meses fueron desafiantes. Hubo clientes que cuestionaron sus credenciales, competidores que hicieron comentarios despectivos sobre el albañil sin estudios, y hasta algunos empleados de la misma empresa que dudaron de su capacidad para el puesto. Pero Ramón dejó que su trabajo hablara por él. Bajo su dirección, Vanguardia ganó su primer Premio Nacional de Seguridad en Obra. La empresa completó sus proyectos más grandes y complejos sin un solo accidente grave. La satisfacción del cliente alcanzó niveles récord y el programa de capacitación se expandió para incluir a más de 1,000 estudiantes al año. 5 años después de convertirse en director, Ramón estaba dando una conferencia en el Congreso Nacional de Construcción cuando vio entre el público a alguien familiar. El joven que lo había reconocido en el elevador el día de su entrevista fallida, tantos años atrás. Después de la conferencia, el joven se acercó.
Don Ramón, ¿se acuerda de mí? Trabajé con usted en Plaza del Sol hace como 10 años. Claro que me acuerdo. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias a usted. Después de conocerlo ese día en el elevador de Vanguardia, me inscribí en el programa de becas que creó. Acabo de terminar mi ingeniería civil y ahora trabajo como residente de obra. Ramón sintió una oleada de satisfacción profunda. Me da mucho gusto escuchar eso, muchacho. ¿Y cómo te va en la obra? Bien, don Ramón. Trato de hacer las cosas como usted me enseñó. Escuchar a los trabajadores experimentados, no asumir que lo sé todo solo porque tengo un título y siempre poner la seguridad primero. Entonces vas por buen camino. El joven se quedó callado por un momento, como si estuviera reuniendo valor para decir algo. Don Ramón, hay algo que quiero decirle. Ese día en el elevador, cuando lo vi salir de esa entrevista, me di cuenta de que se veía derrotado y me dio coraje, porque yo sabía qué tipo de maestro era usted, cuánto sabía. Me parecía una injusticia que lo rechazaran solo por no tener un papel. Así es la vida a veces, muchacho. Pero mire dónde está ahora. Usted es director de construcción de una de las empresas más grandes del país, da conferencias a nivel nacional, ha cambiado cómo funciona toda la industria, y todo eso sin tener título universitario. No es que no valore los títulos, aclaró Ramón. La educación formal es importante, pero lo que he aprendido es que hay muchos tipos de conocimiento, y todos son valiosos. El error es pensar que solo un tipo cuenta. Una década después del día en que fue rechazado en aquella entrevista, Ramón Sánchez estaba parado en la terraza del nuevo edificio corporativo de Constructora Vanguardia, un edificio de 30 pisos que él mismo había supervisado de principio a fin. Miraba hacia la ciudad extenderse en todas direcciones. Una ciudad llena de estructuras, en las que había trabajado de una manera u otra durante los últimos 30 años de su vida. Su teléfono sonó. Era Villarreal, quien ahora era presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Don Ramón, tengo noticias. La Secretaría del Trabajo acaba de aprobar nuestra propuesta. ¿Cuál propuesta? La de crear un sistema nacional de certificación para maestros de obra. Oficialmente, los maestros de obra experimentados ahora podrán obtener una certificación profesional que sea reconocida a nivel nacional, equivalente en prestigio a un título universitario técnico. Ramón sintió un nudo en la garganta. Ingeniero, eso va a cambiar la vida de miles de trabajadores. Lo sé, y es gracias a usted. Su ejemplo demostró que la experiencia práctica merece el mismo respeto que la educación formal. Ahora, finalmente, el sistema está reconociendo eso oficialmente. Después de colgar, Ramón se quedó en la terraza procesando lo que acababa de escuchar. En una década, había pasado de ser rechazado por no tener estudios a transformar todo un sistema que discriminaba contra trabajadores como él. Pero lo que más le satisfacía no era su propio éxito. Era saber que ahora miles de albañiles, carpinteros, electricistas y otros trabajadores especializados tendrían la oportunidad de ser reconocidos profesionalmente por su conocimiento y experiencia. Esa tarde, Ramón visitó una de las obras de Vanguardia en la colonia Roma. Era un edificio residencial de lujo, el mismo tipo de proyecto en el que había trabajado como ayudante 30 años atrás. Mientras caminaba por la obra, saludando a los trabajadores que lo reconocían y lo saludaban con respeto genuino, Ramón pensó en todo el camino recorrido. Recordó ese día de frustración, cuando fue rechazado en la entrevista. Recordó el momento de puro instinto cuando corrió para salvar a Villarreal de la grúa defectuosa. Recordó cada pequeña decisión, cada momento de integridad, cada vez que eligió hacer lo correcto incluso cuando era difícil. «Don Ramón»,
lo llamó un joven albañil que no debía tener más de 20 años. ¿Podría darme su opinión sobre esta mezcla? Creo que la proporción no está correcta. Ramón se acercó y examinó la mezcla. El muchacho tenía razón. Estaba demasiado aguada. Tienes buen ojo, muchacho. Mira, el problema es que agregaste agua de más. Para arreglarlo, necesitas agregar un poco más de cemento y arena, manteniendo la proporción correcta. Mientras trabajaba al lado del joven, enseñándole los pequeños trucos que solo se aprenden con años de experiencia, Ramón se dio cuenta de algo. Al final, su historia no era sobre él. Era sobre crear un mundo donde el conocimiento de este muchacho algún día fuera valorado y respetado, sin importar si tenía un título universitario o no. Esa noche, de regreso en su departamento en Polanco, Ramón se sentó en su escritorio a revisar los planes para el próximo año. Vanguardia tenía proyectos ambiciosos: un centro comercial en Guadalajara, un hospital en Monterrey y un complejo de viviendas de interés social en Tijuana. Pero lo que más lo emocionaba era el plan de abrir 3 nuevos centros de capacitación en diferentes ciudades del país, expandiendo el modelo que había funcionado tan bien en Naucalpan. Su teléfono sonó. Era un número desconocido. Bueno, don Ramón Sánchez. Sí, soy yo. Don Ramón, mi nombre es Alberto Mendoza. Soy dueño de una pequeña constructora en Querétaro. Lo llamo porque... Bueno, hace 2 semanas leí un artículo sobre usted en una revista de construcción, sobre cómo llegó a ser director sin tener título universitario. Ajá. Don Ramón, yo tampoco tengo título. Empecé como albañil cuando tenía 16 años y ahora tengo mi propia empresa, pero siempre he sentido que ese techo de cristal me limita. Los clientes grandes no me toman en serio, los bancos no me quieren dar créditos grandes y otras empresas me miran por encima del hombro. Ramón sonrió. Conocía exactamente esa sensación. ¿Y en qué puedo ayudarlo, señor Mendoza? Quería preguntarle, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo superó esas barreras? Ramón se recostó en su silla, pensando en cómo responder. Mire, señor Mendoza, no le voy a mentir. No fue fácil, y todavía hay gente que cuestiona mis credenciales, pero lo que aprendí es esto. No puedes controlar si la gente te respeta por tus títulos, pero sí puedes controlar si te respetan por tu trabajo. Haz tu trabajo tan bien que nadie pueda ignorarlo. Mantén tu integridad incluso cuando sea difícil. Y siempre, siempre pon la seguridad y la calidad antes que el dinero. Es buen consejo, don Ramón. Y hay algo más. Cuando llegues a la cima, no olvides de dónde vienes. Ayuda a otros que están donde tú estuviste. Crea oportunidades para gente que tiene el conocimiento, pero no las conexiones. Ese es el verdadero éxito. Después de colgar, Ramón se quedó mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad. En algún lugar allá afuera había un joven albañil, tal vez trabajando un turno nocturno, tal vez preguntándose si alguna vez sería reconocido por su conocimiento y habilidad. Y gracias al trabajo de Ramón y otros como él, ese joven ahora tenía una mejor oportunidad de que su talento fuera reconocido. El sistema estaba cambiando, lentamente pero seguramente. Ramón abrió su laptop y comenzó a escribir un correo a todos los directores regionales de Vanguardia. El tema: nueva iniciativa de reclutamiento. En el correo proponía un programa donde visitarían obras de construcción en todo el país, buscando trabajadores talentosos que quisieran desarrollar sus carreras, sin importar su nivel de educación formal. El mejor talento, escribió Ramón, no siempre se encuentra en las universidades. A veces se encuentra en las obras, cubierto de polvo de concreto, con las manos callosas, pero con un conocimiento que ningún libro de texto puede enseñar.
Nuestra responsabilidad es encontrar ese talento y darle la oportunidad de brillar. Mientras enviaba el correo, Ramón pensó en aquella mañana de hace 10 años, cuando caminó por las calles de Santa Fe después de ser rechazado en una entrevista. Recordó la frustración, la sensación de injusticia, el sentimiento de que su experiencia no valía nada sin un papel que la respaldara. Pero también recordó lo que pasó después, el instinto que lo hizo actuar cuando vio la grúa defectuosa, la decisión de arriesgar su propia seguridad para salvar a un extraño, y cómo ese momento cambió no solo su vida, sino potencialmente la industria entera. A veces, pensó Ramón, la vida te pone exactamente donde necesitas estar, en el momento exacto en que necesitas estar ahí. Y tu única responsabilidad es tener el coraje de actuar cuando llegue ese momento. Ramón apagó su laptop y se fue a dormir. Mañana sería otro día, con nuevas obras que supervisar, nuevos problemas que resolver y nuevas oportunidades para hacer la diferencia. Y en algún lugar de Ciudad de México, en una obra de construcción, un joven albañil llamado Carlos terminaba su turno nocturno, cansado pero satisfecho. No sabía que en unos meses Ramón Sánchez visitaría esa obra, vería su trabajo, reconocería su talento y le ofrecería la oportunidad de su vida. El ciclo continuaba, y eso era exactamente como debía ser.